Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos guíe esta mañana. Padre, te damos gracias, te alabamos. Gracias por lo que tú, Señor, haces todos los días. Que esta mañana, Señor, te podamos adorar con un corazón limpio y sincero, Padre. Que tu palabra haga la obra en nuestras vidas y nos hable a nuestra necesidad concreta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras estaba preparando todo para la reunión de ayer, para la reunión de hoy de la sesión de negocios que íbamos a tener, y pues fue un buen momento para revisar la historia de la iglesia. Fue un buen momento para revisar todo lo que había hecho, todo el pasado de inspiración que tenemos como iglesia. Y entonces, creo que ayer les platiqué a los hermanos que estuvimos allá en la reunión que tuvimos ayer, que pues revisamos, ¿verdad?, algunas cosas que teníamos para allá, y me fui encontrando material, me fui encontrando pues la historia de la iglesia, lo que habíamos hecho. Y por ahí les comenté de un estudio que hizo un hermano, Pedro Larson, acerca de la iglesia, y algunas cosas, ¿no? Los planes de trabajo que tuvimos en el pasado, siempre esta iglesia ha trabajado conforme a planes que se han propuesto, que se han hecho. Primero tuvimos 3 planes sexenales, luego el plan En Dios haremos proezas, el plan Betel 2001, plan Betel Bodas de Oro, plan Betel 60 años, y así, ¿no? Hemos tenido planes. Y una pregunta que siempre me surge es, esta iglesia se organizó con 16 miembros. 16 miembros eran cuando se organizó esta iglesia. Y además, miembros que no eran precisamente pudientes económicamente o gente con muchas habilidades. Y a partir de esos 16 miembros, a partir de eso, de repente vemos una iglesia ya para 1987, ¿verdad? Una iglesia que de aquí habían salido 9 iglesias, tenía 1000 miembros, creo que era el dato que teníamos en ese momento, ¿verdad? Ya se había organizado el colegio David Livingstone, o sea, ya había Dios llevado a esta iglesia muy, muy lejos, ¿no? Y la proyección era muy grande. Y siempre me pregunto, o siempre me surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que Dios puede llevar a alguien, a una iglesia, a una persona, a un grupo, ¿verdad?, a este tipo de victorias, ¿no? A este tipo de victorias. Es famosa la historia que nos cuenta el pastor cuando quiso organizar el colegio, ¿no? Que presenta el proyecto a un grupo de hermanos, presenta el proyecto del colegio. Si hay algún error, pastor, después me corrige, pero así yo entiendo la historia, ¿verdad? Y presenta ese proyecto así ambicioso de un colegio, y alguien le preguntó, oye, pastor, ¿y cuánto hay de dinero para iniciar, ¿no? ¿Cuánto tenemos en las arcas, en la caja para iniciar el colegio? Y el pastor le dijo, pues nada, ¿no? 0 pesos, 0 centavos, 0 de todo. Y humanamente, ¿verdad?, humanamente razonable, nadie juzga eso, le dijo, pues pastor, con esto no hay manera, no se puede iniciar. Sin embargo, pues el pastor lo inició, ¿no? Lo inició con mucho entusiasmo, pero sin mucho dinero. Y ahí tenemos, ¿verdad?, que recién cumplimos 40 años con el colegio, ¿verdad?, y con una proyección, o por lo menos unos planes a futuro muy, muy ambiciosos. Esto me recuerda cuando Dios llevó al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, de la esclavitud, de estar bajo tareas pesadas, construyendo para los egipcios. Ellos vieron cómo los sacó Dios de Egipto,
se abre, les abrió el mar muerto, el mar rojo para pasar, vieron cómo, vieron las maravillas y además Dios les prometió que iban a tomar la tierra prometida, les dijo que iban a tomar la tierra prometida y Dios manda 12 espías, ¿verdad?, a espiar la tierra porque siempre debemos entender que Dios los iba a llevar directo a la tierra prometida, ¿no? Y allí en Números 13 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Caleb y Josué dijeron, sí se puede, por supuesto que sí podemos tomar la tierra. Pero los otros dicen, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerles, tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y hermanos, humanamente tenían razón. Sí habitaban los hijos de Anac, una tierra de gigantes. Sí eran pueblos fuertes y poderosos. Humanamente estaban viendo una realidad. Caleb y Josué no estaban viendo esa realidad. Ellos estaban viendo a Dios. Ellos estaban viendo lo que Dios podía hacer, lo que Dios había prometido. Por supuesto que nadie podría juzgar a estos 10 espías de decir mentiras, ¿no? Probablemente un poco exagerados, pero así mentiras, pues no, si eran pueblos guerreros los que estaban en la tierra prometida. Pero Dios les había prometido meterlos en la tierra prometida, conquistar esa tierra donde fluye leche y miel, les dijo el Señor. Sin embargo, el pueblo no lo creyó, ¿no? Hablaron mal, dijeron, no se va a poder. Y esa fue la razón por la que Dios le dice, bueno, pues no van a entrar esta generación, se van a ir al desierto 40 años a darle la vuelta al desierto, ¿verdad? A vagar por el desierto hasta que esta generación muera. Y entonces sí, la siguiente generación, los que hoy son niños, ¿verdad? Ellos son los que van a entrar. Y los que nazcan en el desierto son los que van a entrar en la tierra prometida. Y sabe que, hermanos, esta es una tendencia muy natural, humanamente hablando, natural en nuestras vidas. Humanamente muy natural que pensemos así cuando vemos delante de nosotros promesas de Dios, pero que las vemos difíciles de lograr. Por supuesto que de repente decir, vamos a lanzar un colegio, vamos a lanzar y a levantar un colegio, vamos, probablemente allá en 1963, muchos no creyeron que de esta iglesia iban a salir 50 iglesias nuevas, un colegio, el campamento, todo lo que hoy podemos ver que hay en esta iglesia. Probablemente en 1963 muchos hermanos hubieran dicho, no, pastor, usted tiene problemas emocionales porque con 16 miembros, sin capacidades, sin recursos, ¿cómo vamos a llegar allá? Obviamente lo vemos de aquí para atrás y decimos, no, pues sí se puede, pero verlo de allá, poniéndonos en 1963 y verlo hacia allá adelante, pues sí, era un tema, yo creo, me imagino que nadie lo hubiera podido creer. Pero el tema, hermanos, no es lo que podemos ver. El tema no es lo que podemos entender. El tema no es lo que vemos delante de nosotros. El problema no es la realidad que nosotros vemos delante de nosotros. El tema no es que seamos realistas o no, porque a veces nos jactamos de ser realistas y decimos, no, es que eso no es posible. El tema no es lo que nuestros ojos ven.
El tema es lo que nosotros creemos o a quién le vamos a creer. Esa es la disyuntiva de nuestro corazón. Esa es la disyuntiva de nuestro corazón. Muchas veces cuando yo veo mi vida de aquí para atrás, hoy estaba hablando con mi esposa acerca de eso, en la mañana. Hoy cuando vemos la vida de esta realidad hacia atrás, vemos la mano de Dios. Pero si cuando yo tenía 12 o 15 años me hubieran dicho, en el 2024 esta va a ser tu realidad, seguramente me hubiera reído, hermanos. E insisto, porque no era la realidad que yo veía delante de mis ojos. Por mucho no era la realidad delante de mis ojos. Pero insisto, hermanos, el tema no es la realidad que nosotros vemos delante de nuestros ojos. No es lo que nosotros vemos. No es lo que nuestros ojos, nuestro sentido nos dice que va a pasar. Es a quién le vamos a creer. Y quiero que nos vayamos allá a Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Este pasaje está en el contexto, hermanos. Todo este pasaje del capítulo 8, Pablo nos está hablando de la vida en el Espíritu en contraposición a la vida en la carne. Nos habla de lo que es vivir en el Espíritu. Ya pasó por el capítulo 6, Pablo hablándonos de la vida crucificada. Ya nos habló en el capítulo 7 de esta lucha que tenemos, ¿verdad? Entre vivir en el Espíritu y vivir en la carne. Pablo ahí en el versículo 7 dice, porque lo que quiero hacer no lo hago, y esta parte de esta pelea, de esta lucha que tenemos interiormente entre lo que quiere nuestra mente y lo que nos lleva a nuestra carne. Y cuando entra el capítulo 8, Pablo nos habla de la victoria que podemos tener en el Espíritu. Nos habla de lo que es vivir en el Espíritu, de lo que es vivir confiando en el Espíritu, de lo que es no confiar en la carne, sino confiar en el Espíritu, de lo que es vivir de acuerdo a lo que el Espíritu, de acuerdo a lo que creemos y a las verdades espirituales, y no de acuerdo a lo que somos en nuestra carne. Vivir en la carne es confiar en no necesariamente es vivir en pecado, hermano, no necesariamente es vivir desobedeciendo a Dios. Vivir en la carne es vivir confiando en la carne, confiando en lo que ven nuestros ojos, confiando en lo que somos nosotros y no confiar en lo que es Dios en nosotros. Y Pablo nos va, en este contexto, va a empezar a concluir allí en el versículo 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por supuesto, hermanos, por supuesto que lo que este pasaje nos habla directamente es de la seguridad que tenemos en Cristo de nuestra salvación.
Nuestra salvación no está en entredicho, hermanos. Nunca va a estar en entredicho. Nada nos puede condenar, nada nos puede quitar la salvación, nada nos puede separar del amor de Cristo. Por supuesto que tenemos seguridad absoluta y completa de nuestra salvación. Si hemos creído verdaderamente y sinceramente en el Señor Jesucristo, si le hemos entregado nuestra vida, si hemos creído que por su sangre hemos sido salvados y hemos aceptado esa realidad, le confesamos como Señor, creemos que Él resucitó al tercer día, por supuesto que somos salvos y por supuesto que esa salvación nadie, absolutamente nadie, no hay manera de que nos las puedan quitar. Si ahora somos hijos de Dios, no hay manera que dejemos de ser hijos de Dios. Eso no lo voy a poner, eso no es lo que estoy hablando hoy en este momento. Sí tiene este contexto, este pasaje. Pero recuerde que Pablo está hablando en el contexto de vivir en el Espíritu. Y aquí es donde quiero centrarme, hermanos. ¿En quién estamos confiando? Porque déjeme decirlo, para vivir la vida cristiana victoriosa es en quién estamos confiando. ¿A quién le estamos creyendo? Ese es el tema. A veces vivimos vidas cristianas, déjeme decirlo, tristes, pobres, y no estoy hablando de temas económicos, pobres en general, vidas cristianas tristes. Porque ¿sabe qué, hermanos? No estamos confiando en quien debemos confiar. A veces hacemos un plan como el que presentamos hace rato y decimos, en 100 años esta iglesia va a tener 100 iglesias organizadas. En 100 años vamos a lograr algunos sueños que nos hemos propuesto. En 100 años vamos a hacer una iglesia de 5,000 miembros. Y seguramente habrá hermanos que digan, no, eso no, hermano. Manden revisar a nuestro pastor porque ya está medio zafado. O a veces Dios ha puesto en nuestro corazón un sueño de lograr algo, de llevarnos, de un llamado que nos está haciendo, de prepararnos, de llevarnos hacia la victoria en nuestras vidas. ¿Y sabe cuál es el problema, hermanos? Que no le creemos. Estamos en medio de alguna situación, de un problema, de una dificultad, de una tribulación, hermanos. Pero a Dios no le creemos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque seguimos viendo lo que somos. Seguimos confiando en nuestras propias habilidades, en nuestros conocimientos, en nuestra carne, en lo que sabemos, en lo que entendemos. Hermanos, me ha pasado y me pasa. A veces tengo que recordarme que Dios nos ha llamado a cosas más allá de nuestras propias posibilidades. Dios nos ha llamado a lugares más allá de lo que nosotros en nuestra carne podemos llegar o podemos lograr. Primero, hermanos, de este pasaje, porque el triunfo es seguro, por una sola razón, porque Dios está de nuestro lado. El triunfo es seguro solo por una razón, hermanos, porque Dios está de nuestro lado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos puede detener? Si lo que estamos buscando está dentro de los planes de Dios, si hacia donde nos dirigimos estamos dentro del plan de Dios, hermanos, ¿quién nos podrá hacer frente? ¿Quién nos podrá hacer frente? El tema es asegurarnos que estamos en los planes de Dios.
El tema es saber que estamos en el plan de Dios. ¿Quién nos va a poder hacer frente, hermanos? Pero hermanos, en la iglesia, en su vida, en nuestras vidas personales, ¿quién nos podrá hacer frente? Y fíjense nada más lo que dice el versículo 32. El que no escatimó. La palabra escatimar da a entender algo así como hacer cuentas, ¿no? Es decir, te quiero dar, pero mejor te doy la mitad, mejor te quiero dar 100, pero mejor te doy 50 o 20 porque se me hace que 100 es mucho. A ver, eso no hizo el Señor. El Señor no hizo cuentas al momento de entregar a su Hijo para nuestra salvación. Por supuesto que lo consideró y vio que valía la pena y no escatimó a su Hijo. A su propio Hijo no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Fíjese la pregunta que hace Pablo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La pregunta, hermano, es si lo creemos. Digo, es una realidad, nos dará con Él todas las cosas. Insisto, esto no quiere decir como los nuevos predicadores de la prosperidad, no nos va a hacer tremendamente prósperos y nos va a dar. No, no es eso, hermano. ¿Okay? Si Él nos ha llamado a una tarea, si Él nos ha llamado a una visión, si Él nos ha llamado a algo, por supuesto, y si estamos en sus planes, por supuesto, que nadie nos podrá enfrentar porque lograremos eso. No quiere decir que no tendremos dificultades en el camino, no quiere decir que no podemos enfrentar oposición, pero finalmente vamos a poder tener la victoria. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestro lado. ¿Porque somos muy inteligentes, hermano? Seguramente no. ¿Porque somos grandes cristianos? No. ¿Porque somos muy hábiles? ¿Porque tenemos muchos conocimientos? ¿Porque tenemos una carrera? No, hermano, seguramente no es por eso. Y no quiere decir que eso no es importante. Yo siempre le digo a los jóvenes, estudien una carrera, estudien una maestría, estudien mucho. Por supuesto que eso es necesario y lo debemos de hacer, pero no es por eso que Dios nos va a dar las cosas. Es porque Él es Dios y porque Él está de nuestro lado. Porque Él está de nuestro lado. Segundo, hermanos, ¿por qué va a pasar esto? Porque no hay quien pueda oponerse a Dios. Mire, hermanos, hay veces que enfrentamos una dificultad, que enfrentamos una situación, que enfrentamos una tribulación y pensamos que algo se está oponiendo y que algo nos está poniéndose en el camino y pensamos que eso es más grande, es más real que lo que Dios. Pero sabe que no hay nada, absolutamente nada que pueda oponerse a Dios. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Yo he pasado por situaciones difíciles en algún momento de mi vida, hermanos. Por periodos de mucha ansiedad. Tengo un tema que de repente surge en mi vida, que es la ansiedad o la depresión. Se da ciertos tiempos después de muchos años, sobre todo cuando estoy estresado, muy estresado por alguna situación. De repente presento periodos de ansiedad o depresión. Y hermanos,
es una tendencia muy natural en esos momentos pensar que Dios está lejos de mí. Es común decir, no puede ser que al pasar por esto, ¿verdad? Se me ha cruzado por la mente pensar que ni siquiera soy salvo. Se me ha cruzado por la mente pensar que Dios me ha abandonado en algún momento. Lo he vivido, hermanos. He vivido situaciones así. Pensar que Dios me ha abandonado. Pensar que Dios no está. Es más, pensar que Dios no me ama. Y hermanos, insisto, esto es un tema que habla directamente de la seguridad de nuestra salvación. Nadie nos va a poder condenar, ni nadie nos va a poder acusar. Pero ¿sabe cuál es lo peor, hermanos? Que a veces los que nos acusamos, los que nos condenamos, los que sentimos que no estamos en el amor de Dios, somos nosotros mismos. Y parece tal que Pablo nos tiene que seguir recordando, ni aunque tú te acuses, quiere decir que eso sea real. Ni aunque tú te condenes quiere decir que eso es real. Ni aunque nos condenemos, ni aunque nos acusemos entre nosotros mismos o a nosotros mismos, quiere decir que eso es real. ¿Quién nos podrá acusar, hermanos? Ni nosotros mismos nos podemos acusar. No importa que yo piense que no soy salvo. No importa que de repente, en medio de una situación difícil, piense que Dios me ha abandonado. No importa. El tema no es lo que yo piense, el tema no es lo que yo crea, el tema no es mis sentimientos. El tema es lo que dice la palabra de Dios. Nadie me podrá separar del amor de Cristo. Nadie, absolutamente nadie. Seguramente el enemigo a veces nos susurra al oído. Y seguramente muchas veces nos ha susurrado al oído, eso no es para ti. Dios no te ha llamado a eso. Tú no eres para lo que Dios te ha llamado. Acuérdate de todas las cosas que hay en tu vida que están mal. ¿Cómo es posible que siendo tú el que eres, Dios te va a llamar para algo como esto? ¿Pero qué dice? Cristo es el que murió por nosotros. Sí, por supuesto. No soy para eso. No soy capaz de eso lo que Dios me está llamando. Pero Dios no me llamó por mis capacidades, hermanos. A veces, por ejemplo, déjeme decirle, ni siquiera sé por qué Dios me llamó a mí. ¿Qué tengo yo para ser pastor, hermano? Nada. Nada, hermanos. A veces veo mi propia historia, a veces veo mi propia vida, ¿verdad? Fui en general un poco antisocial toda mi vida. En general, tuve bastantes temas que seguramente un pastor no tiene. ¿Por qué Dios me llamó? No lo entiendo. Pero sabe que hace mucho que dejé de cuestionármelo. Si Dios me llamó fue porque Él lo quiso así y porque seguramente Él va a hacer algo, no obstante mis grandes defectos como persona que yo pueda tener. Ya dejé de acusarme y de condenarme, hermanos. Y ese es el gran tema, que nos acusamos y nos condenamos. Y vivimos con ese tema de no creer lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, hermano. Porque nos condenamos a nosotros mismos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, hermano, es nosotros efectivamente como personas, como nosotros sin Cristo, precisamente no tenemos ningún valor. Sin Cristo, hermanos, no tenemos ningún valor. ¿Pasamos por tribulaciones? Por supuesto que sí. Angustias, persecuciones, hambre, desnudez. Por supuesto que podemos pasar por ahí.
De hecho, no tendríamos por qué no pasar. No tenemos ningún valor sin Cristo, pero eso no quiere decir que estamos separados del amor de Cristo. Cristo murió por nosotros, Cristo nos ama y el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas. Quiere usarnos. Quiere usarnos a nosotros. Quiere que tengamos vidas victoriosas y vidas triunfantes. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Tercer punto, somos más, ¿qué dice? Somos más que vencedores. Esta palabra, la palabra que aquí se usa como vencedores, solo se usa en Romanos. No se usa en ninguna otra parte de la Biblia, en el griego original. Solamente la única vez que aparece en el griego del Nuevo Testamento esta palabra vencedores. Y otra traducción sería súper victoriosos. Decidieron traducirlos como más que vencedores, pero otra traducción sería súper victoriosos. Dice, antes en todas estas cosas somos, ¿qué dice? Súper victoriosos o más que vencedores por medio de aquel, ¿qué dice? Que nos ama. Hermano, ¿usted está pasando por alguna tribulación hoy? ¿Estamos pasando por alguna tribulación especial? Hermano, usted es súper victorioso en medio de esa tribulación. ¿Está enfrentando algún problema significativo hoy? ¿O usted es súper victorioso? Usted tiene un sueño, ¿verdad? Dios ha puesto un sueño en su corazón y cree que no lo va a poder alcanzar porque no se siente capaz, porque no cree que eso sea para usted. Déjeme decirle, hermano, usted puede ser súper victorioso en ese sueño que Dios ha puesto en su corazón. Mientras estaba haciendo el plan, mientras estaba planteando el plan operativo, ¿verdad? Llegó un momento que dije, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy medio, no, esto no, esto no se va a lograr. Hermanos, sinceramente lo pensé mientras lo escribía. Dije, no, ¿qué estoy soñando, no? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué? En algún momento llegaron a mí estos sentimientos, pero hermanos, no se trata de lo que podemos lograr, no se trata de quiénes somos nosotros, se trata de lo que Dios nos ha prometido. Antes bien, seremos súper victoriosos. Para cuando lleguemos al 2063, que es el plan que tenemos planteado a 100 años, yo voy a tener 95 años, si llego. 95 años, hermanos, espero llegar y espero verlo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Sí creo que vamos a llegar allá. Y vamos a lograr eso. Por supuesto, si el Señor no viene antes, ¿verdad? Si el Señor no viene antes, seguramente vamos a lograr eso. Y si no, hermanos, y Dios nos lleva por otro camino, pero cosas así de grandes podemos ver en el futuro, hermanos, no por lo que somos, hermanos. No por quienes somos, no porque seamos algo, no porque tengamos las habilidades, ni no porque seamos muy inteligentes, y no porque seamos personas muy preparadas. No, hermanos, simplemente porque Dios nos ama. Nuestra victoria está fundamentada en el amor que Dios tiene para con nosotros. Nuestra victoria no está fundamentada en otra cosa, hermanos. Simplemente en que somos más que vencedores por el amor que Dios tiene hacia nosotros. Se lo voy a plantear al revés, hermano. Si usted no cree que puede ser más que victorioso, súper victorioso en todo lo que usted emprenda, hermanos, que venga de parte de Dios,
¿Sabe qué le está diciendo a Dios en el fondo? Tú no me amas, Señor, o no creo en tu amor. Los que tenemos hijos, le voy a decir que es más doloroso. Más doloroso que un hijo nos diga que no nos quiere, es más doloroso que un hijo dude de nuestro amor. Porque un hijo enojado puede decirnos que no nos quiere. Yo se lo dije a mi papá alguna vez, enojado. Pero ¿sabe qué es más doloroso, hermanos? Que un hijo dude que lo amamos. Que después de amarlo, de cuidarlo, de protegerlo, de ser padres para él, nuestro hijo dude de nuestro amor. Eso es todavía más doloroso. Y nosotros, al no creer que podemos ser más que victoriosos por medio del amor de Cristo, ¿sabe qué le estamos diciendo a Dios? Que en medio de que murió en una cruz, dio su vida por nosotros, nos salvó, nos bendijo, que en medio de todo eso le decimos, ¿sabes qué, Señor? Estoy seguro de que no me amas. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor. Así es que, hermanos, en medio de cualquier circunstancia, si Dios nos ha llamado, hermanos, como iglesia tenemos un plan por delante, como iglesia queremos llegar a lograr algunas cosas. Tenemos un plan, unas metas, queremos en 100 años haber organizado 50 iglesias más en esta iglesia. Llegar tal vez a lugares más lejanos. Alcanzar metas muy grandes que tal vez que seguramente rebasan nuestras capacidades, hermano. Si usted en lo personal tiene un sueño, quiere lograr algo para el Señor, Dios lo está llamando a algo grande. Dios lo está llamando para unirse a este trabajo, para un propósito, para su reino, hermano. No lo dudemos. Somos más que vencedores. ¿Por quiénes somos, hermanos? No. ¿Por nuestras habilidades? ¿Por nuestro interés? No. Únicamente por una razón, hermanos. Somos más que vencedores. Porque Cristo nos ama. Solamente por eso. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas, Señor. Porque tu amor es tan grande que entregaste a tu Hijo por nosotros. No lo escatimaste, Señor. Porque además eres nuestro Padre y estás de nuestro lado, Señor. Porque nada ni nadie te puede hacer frente a ti, Señor. Y porque si tú tienes un plan para nosotros, Señor, seguro llegaremos allí, Padre. Señor, que tú pongas esto en nuestros corazones, Padre, para lograr, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Pero que seamos dóciles, Señor, sensibles, obedientes, Señor. Y que tú obres en nuestras vidas, Padre, para alcanzar lo que tú has puesto, Señor, delante de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.